Está prestándole al diablo, al mismísimo diablo, al mismísimo diablo. ¿Por qué al mismísimo diablo? Porque es que el cuento con el FMI es que si usted quiere recibir un desembolso, como lo acaba de recibir 5.4 millones de dólares Argentina, pues tiene que acomodar su economía a las exigencias del fondo. Lo que al final significa es que la economía queda presa a los intereses internacionales o del Fondo Monetario Internacional. Deja de ser su economía libre y está condicionada. Entonces, ¿qué significa que no sea libre? Cuando usted está en su casa y usted se gana su plata trabajando, usted es autónomo en su casa, dentro de su casa, de invertirla y gastarla como usted quiera. Usted dice, bueno, me voy a comprar una camisa, voy a pagar el arriendo, voy a hacer esto, voy a guardar tanto, voy a comprarle a mis hijos esto. Usted decide cómo distribuye su ingreso, porque usted se ganó su plata honradamente. Pero cuando usted hace un préstamo, imagínese que el prestamista le dice, bueno, yo te voy a prestar esta plata, pero como yo sé que tú tienes dificultades, porque si no, no vinieras a prestarme, entonces yo te voy a poner unas condiciones de cómo tú tienes que distribuir tu billete allá, el que yo te voy a prestar, para que me puedas pagar a tiempo y con los intereses. Bueno, usted está en una deuda, usted está hasta aquí del cuello sin plata, y dice, bueno, listo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces él le dirá, el prestamista le dice a usted, bueno, no le vas a poder a comprar a tus hijos tales cosas, no vas a poder ir al parque a hacer tal cosa, no vas a hacer tal cosa, no vas a hacer tal cosa. ¿Quieres el préstamo? Si tú haces esto, yo te hago el préstamo. Entonces, como usted no tiene otra opción, no tiene a otra persona a quien prestarle, porque así pasa en el mundo del FMI, es el único que presta ese montón de plata. Entonces, usted dice, bueno, está bien. Y cuando le da la plata, entonces sus hijos, su esposa, comienza a decir, oye, pero ¿qué está pasando? Desde que prestaste esa plata estamos es peor, no hicimos nada. Sí, sí, pero salimos de las deudas, estamos con liquidez, pero sí, pero se han reducido las cosas que antes podíamos tener, o podíamos gozar, o podíamos disfrutar. Entonces, algo así, como lo acabo de explicar, ocurre, pero a nivel de nación, a nivel de país. El Fondo Monetario le dice a Argentina, bueno, necesitas plata, estás ilíquida, no tienes cómo, tus malas decisiones políticas a lo largo del tiempo de los diferentes presidentes que has tenido han llevado a que estés aquí en la olla. Bueno, yo te presto, pero tendrás que subir la edad de pensión. Pero además del sueldo mínimo tendrá que ser solo hasta este tope. Tienes que hacer un recorte a la salud. También tienes que hacer un recorte a la educación. Ya esos programas sociales que tenías de darle dinero a los pobres o a cualquier vaina, nada, no puedes. Si no estás de acuerdo, no te presto. Si estás de acuerdo, te presto. Entonces el gobierno dice, bueno, sí, dámelos. Entonces el gobierno tiene que decirle a los congresistas y a todo el mundo, mire, estamos aquí en la olla y tenemos que hacer estos cambios. Entonces los presidentes que van corriendo más rápido al Fondo Monetario Internacional son los que al final nos terminan fregando la vida, jodiendo la vida. ¿Por qué? Porque nos dejan metidos en tremendo problema. Porque no solamente ellos, porque ellos se van como presidentes y les dejan los chicharrones a los que siguen. Vean cómo pagan la deuda que les dejé. Y esas deudas de 5.400 millones, otra plática, porque se lo han venido dando así, al final creo que son 50.000 millones de dólares lo que prestó o lo que necesita esta Argentina, eh, se hace impagable. Se hace impagable. Son deudas impagables porque los intereses hacen que el capital que usted prestó aumente, aumente y usted te paga y paga y paga y nada. Entonces es sencillo. Bueno, parece sencillo, pero no es en la práctica. Así con el mismo ejercicio que acabo de hacer de la familia, ¿cómo hace usted si usted no le está entrando suficiente dinero en comparación al que necesita para gastar? Es decir, para pagar sus gastos, incluso para ahorrar. ¿Cómo hace? Usted tiene que garantizar mayores ingresos. Entonces usted tendrá que ponerse a vender cualquier cosa otra más para ganar más dinero y suplir la deficiencia de ingreso que tiene. En el caso de un país, o los países nuestros, hay que hacerlos más productivos. Pero esa producción se ha caído por los malos gobiernos.
Es decir, por ejemplo, en el caso colombiano, el campo, que es un área de producción de alimentos, pero también de trabajo, de recursos, ¿verdad? Ha sido desestimado por los tratados de libre comercio. En ese caso, nosotros preferimos importar alimentos que potenciar en el campo la producción de ellos. Entonces, esas políticas han hecho que no produzcamos riqueza. Y al no producir riquezas, llega el momento en que estamos en la olla, porque el gasto sí aumenta. Ahora súmele el gasto por corrupción, que es peor. Entonces, además de que no generamos riqueza, de que no generamos producción, hay la plata que llega, la plata que tenemos se va en corrupción. Se la lleva el político, se la lleva el congresista, se la lleva el presidente. Todo ese poco de corbata que están ahí, el alcalde, toda esa plata se comienza a desangrar en corrupción. Entonces, como la plata se va en corrupción, no somos altamente productivos, entonces ¿qué toca? Prestar. Miren esa locura, estos países que se convierten en países inviables realmente. Nuestros países, un país serio, atacaría primero el problema de la corrupción, meter preso a los corruptos, no casa por cárcel ni 5 años, unas penas fuertes contra la corrupción, pero también el sistema que los investiga, que es fiscalía, tiene que estar limpio de corrupción, no como un corrupto como Barbosa, y también los jueces, los que investigan, los que acusan, los que toman ya la decisión de si es culpable o no es culpable, también hay que limpiar eso de la corrupción para, paralelo a eso, activar las áreas productivas de un país, la industria, el campo, la manufactura, y producir riqueza. Entonces, eso es muy fácil en países que tienen como recursos, recursos naturales, buenas tierras para sembrar, gente buena para trabajar, gente inteligente para crear, gente innovadora, y de eso hay en nuestros países. Lo que pasa es que no hay políticas claras y contundentes para potenciar eso. No, entonces tráigalo de Estados Unidos, no, tráigalo de Europa, no, tráigalo de la China, todo lo traemos. Y para hacer eso tuvimos que hacer unos TLC, unos tratados de libre comercio, para que esos productos entren sin pagar mucho, sin impuestos, pues, aranceles. Y entonces estamos reventados. ¿Cómo resolvemos? Prestemos al Fondo Monetario Internacional. Por eso la vida en nuestros países cada vez es más difícil. Y así entonces comienza la idea de emigrar. Entonces cada uno de nosotros dice, bueno, yo me tengo que ir de aquí porque esta vaina aquí no despega. Aquí no hay las oportunidades que yo estoy deseando. Me voy para Estados Unidos o me voy para Europa. Entonces llegamos allá, tenemos que pagar no sé cuántos para que nos metan en la frontera, los grupos que llevan la gente para la frontera, con los peligros y los riesgos que esto representa. Si no, miremos la cantidad de muertes que hay de migrantes intentando entrar al país que van. Y los que van, bueno, llegan allá sin papeles, a regalarse, sí, regalar su trabajo, porque como no tienen papeles, tienen que regalarse, cobrar mucho menos de lo que valdría realmente un trabajo para surgir. Y entonces viene el trato desigual contra los migrantes. Los gobiernos de esos países comienzan a mirarlos feos, huelen feo, en fin. Entonces, si Estados Unidos y Europa, que son los lugares donde más piensa la gente emigrar, realmente se preocuparan para que ese problema se acabara, hombre, primero, ayúdennos con el tema de esos tratados de libre comercio. Ayúdennos mejor a que podamos incentivar nuestra producción interna, que nosotros produciendo habría más trabajo y la gente no tendría que irse para allá a joderles la vida a ustedes. Como dicen ustedes que eso es joder la vida. Déjennos desarrollarnos. Déjennos que nuestra industria crezca. Dejen de estar inundándonos con sus productos porque eso nos afecta en la producción nacional. ¿Ustedes quieren combatir la migración? Esa es la forma. Que nuestros países salgan adelante. Que nuestros países sean mejores. Hace unos días, creo que fue José, vamos a buscarlo aquí,